vamos a hablar un poco de fundamentos de GRC, roles y competencias inherentes a las responsabilidades del gobierno, riesgo y cumplimiento, algunos elementos introductores en torno a los conceptos previos que será necesario conocer y manejar desde la perspectiva de los valores agregados que un modelo integrado de GRC puede aportar en una organización y es lo que se denomina aquí resultados universales. Y entramos ya de lleno a una presentación panorámica en forma general, por obvias razones, por tiempo, del modelo de capacidad de GRC. La idea es que se conozca, digamos, esta caja de herramientas con el nivel de detalle que permite potenciar o aplicar todas estas prácticas en los distintos ejercicios o proyectos que las empresas desarrollen en la línea de GRC. Una pregunta general que quisiera hacer, algunos de los que están aquí presentes ya han tomado o conocen por vía de algunos otros webinars o documentos que Baker Tilly ha emitido en general en Latinoamérica sobre el concepto de GRC, para de alguna manera entender con qué grado de profundidad, deberíamos tocar algunos de los aspectos aquí sobre fundamentos de GRC. Estamos hablando de un modelo de capacidad de GRC. De hecho, eso plantea entonces tres preguntas: ¿qué es un modelo? ¿Qué es capacidad? ¿Y qué es GRC? Y esos son tres aspectos que en forma general tendríamos que analizar desde el punto de vista de los fundamentos. Al final les cuento en la última parte qué es lo que significa entonces desde el punto de vista de conocimiento, experticia, habilidades, destrezas, etcétera, que una persona especializada en materia de GRC debe manejar. Eso es lo que se titula, digamos, en un curso profesional que se llama el GRCP, es decir, es un curso que está básicamente orientado para que unos y otros temas de estos se desarrollen ciertamente con la profundidad requerida, de manera que da elementos para eso, para desarrollar distintos proyectos de GRC en la óptica organizacional, y eso por su parte no solamente requiere entender y conocer los fundamentos de GRC, sino por supuesto advertir qué es un modelo de capacidad, cuáles son las estructuras que se usan, cómo debería llevarse a cabo en proyectos, etc. Y esperamos pues que este enfoque que vamos a hacer de una forma general, de una perspectiva global, pues aporte valor con esa intención, con ese objetivo. Revisemos un poco entonces, por favor, los fundamentos de GRC. Muchas personas creen que GRC es ese acrónimo de gobierno, riesgo y cumplimiento, y en efecto es tal vez lo más conocido de GRC, que GRC es gobierno, riesgo y cumplimiento. Cuando se pregunta un poco más, cuando se ahonda un poco más sobre ese concepto, de manera que se evalúa, se encuesta al interior de una entidad cómo interpreta el tema de GRC, y la respuesta inmediata es: G significa gobierno y gobierno corporativo, si al caso. Riesgo significa gestión de riesgos, y cumplimiento, cumplir las normas. De manera pues que la conclusión primaria que una persona desprevenida pudiese generar, incluso el entendimiento de muchos organismos de supervisión, vigilancia y control en general en el mundo, no solamente estoy hablando de Latinoamérica, es interpretar GRC como un acrónimo que recoge las responsabilidades que tienen las empresas desde el punto de vista de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento. Al final del día, ¿qué ocurre? Se pondera y desarrolla ese concepto como una simple responsabilidad de cumplimiento, como una responsabilidad más de cumplimiento, al punto que cualquier empresa podría decir: no, nosotros sí tenemos GRC, porque tenemos un código de buen gobierno, tenemos algunas prácticas de gestión de riesgo y por supuesto cumplimos las normas. Es decir, nosotros tenemos GRC. La mala noticia para
aquellos quienes piensan así, es que justamente GRC es todo menos eso. Es la visión que permita, por definición, primero, integrar y orquestar los tres conceptos para comenzar. Integrar el gobierno corporativo con gestión de riesgo y cumplimiento, si es que en principio la empresa pudiese decir si nosotros tenemos algún estado de GRC, 1. Y 2, como estamos hablando de un concepto dinámico, que es la integración y la orquestación del gobierno, riesgo y cumplimiento, aunque no es así, ya vamos a ver desde el punto de vista de los fundamentos cómo lo desarrollamos, entenderemos que el GRC es una capacidad de transformación, como está planteado aquí, es un estado de madurez, es un camino que las empresas recorren en la línea fundamental de poder optimizar su modelo de negocio bajo la premisa o la intención clara de buscar rentabilidades internas. Eso se puede resumir de una manera muy concreta aquí. En esa gráfica o en esta presentación ustedes ven justamente hoy el gran problema que tienen las organizaciones por su operación en silos, por la total y absoluta independencia en manejo de tecnología, en manejo de información, en asignación de responsabilidades, roles, funciones, en la generación en el seguimiento de metas, objetivos, en la capacidad de establecer cómo una estructura organizacional soporta el logro de objetivos estratégicos, en fin. GRC, entonces, entra como una herramienta o un conjunto de herramientas que aplicadas de una manera integral tiene que permitirle a la organización construir un nuevo modelo de negocio, como el que aparece al costado derecho. Un modelo de negocio mucho más inteligente, mucho más armónico, mucho más consecuente con lo que las empresas hoy requieren. Es decir, usted no necesita tener tantas tecnologías dispares y dispersas para generar una información que cumpla los objetivos comunes. Usted no necesita tener 50.000 bases de datos todas distintas con el propósito de tomar acciones y decisiones, porque si eso ocurre, lo que estamos advirtiendo es un gran problema de riesgo o un gran problema de ineficiencia administrativa, o los dos, que es más grave aún. Y sobre esa perspectiva, la pregunta es, entonces, ¿cómo una organización se puede gobernar en esas condiciones? Las empresas tienen claro que así como se hace desde el punto de vista de una serie de productos y una serie de servicios que presta, pero no desde el punto de vista de cómo lo hace. Ese es un concepto interesante porque GRC lo alinea a un concepto que se refiere a capacidades. ¿Cuál es la mezcla? ¿Cuál es la forma de integrar sus recursos, sus habilidades, sus conocimientos, sus destrezas, la forma de administrar, de gestionar, de gobernar, la forma en la cual estructura sus procesos con el propósito de conseguir un objetivo puntual? Entonces, un antecedente claro que es importante advertir es cómo GRC, en términos de fundamento, insisto, en términos de fundamento, se plantea como un vehículo que le permita a la organización lograr una óptima madurez, una óptima transformación. Y visto así, pues ciertamente no es un proceso que se hace en el corto plazo. Obviamente implicará varias intervenciones. GRC, uno de los principios fundamentales de GRC es la necesidad de buscar victorias tempranas, por supuesto, pero eso va básicamente bajo la línea de poder estructurar en forma coherente lo que puede ser un proyecto a mediano y largo plazo con una serie de hitos que se empiezan a generar en plazos cortos. La visión, por lo menos hoy, del estándar internacional que ha venido desarrollando el concepto de GRC es algo como el que vemos acá, donde el big picture, la figura central, nos permitiría advertir que GRC es mucho más que gobernar, gestionar el riesgo y el cumplimiento, y si lo vemos en la gráfica inicial, podríamos entender que es el gobierno, la gestión y el aseguramiento, tres pilares fundamentales que cualquier estructura de GRC tiene que demostrar que funcionan. Todos los estándares, todos los principios de control, todos los principios de riesgos, todas las estructuras orientadas a transparencia, ética, etc., recomiendan la necesidad de separar el acto del gobierno del acto de aseguramiento y, por supuesto, el acto de gestión.
De hecho, es uno de los elementos claves como estrategias anticorrupción, la necesidad de hacer una separación clara entre el gobierno, la gestión y el aseguramiento. Eso en nuestras metodologías propias, en el caso concreto de Baker Tilly, los usamos como una perspectiva que se llama la perspectiva de gobernanza. Eso por un lado. Y por el otro lado, observen ustedes al costado derecho una serie de círculos, que no es solamente el riesgo de cumplimiento, porque usted hace riesgo en función de qué, usted hace riesgo en su función de negocio. Usted dígame a qué se dedica y yo le diré seguramente cuáles son los riesgos, no solamente de su operación ni financieros. Es altamente probable que los riesgos estratégicos empiecen a jugar un rol clave. De manera pues que si hablo de riesgo y cumplimiento tendría que hablar necesariamente de un nuevo componente aquí planteado que se llama el desempeño. La visión global hoy en términos de GRC es entender que GRC es el gobierno, la gestión y el aseguramiento del desempeño, del riesgo y del cumplimiento. Esto, en otras palabras más simples, es que tanto el desempeño y el riesgo y el cumplimiento necesitan gobernarse, gestionarse y asegurarse por igual. Y el hecho de que los círculos estén interconectados, que tengamos ahí unas intersecciones, lo que quiere decir es que tenemos que propender por el trabajo y el esfuerzo de integración, alineación y orquestación de los componentes de desempeño, riesgo y cumplimiento, bajo la premisa de poder demostrar que la capacidad de GRC que tiene la organización satisface los distintos desafíos que en materia de desempeño logra objetivos, en materia de riesgos, gestión de la incertidumbre y en materia de cumplimiento. Esto es un concepto que en GRC va más allá del cumplimiento de normas, porque envasa también la responsabilidad de componente de integridad, ¿sí? Es interesante porque el cumplimiento no solamente eso, cumplir normas, es necesario demostrar la capacidad interna que tiene la organización para satisfacer requerimientos ante partes interesadas en función de los compromisos éticos y en función de la actividad honesta y transparente, y ese es un elemento que GRC incorpora. Mil excusas si voy un poco rápido, pero esto pues obviamente es una lección de fundamentos mucho más extensa, pero quiero plantearlo como referencia porque de otra manera no podríamos entender el modelo de capacidad. Esos conceptos planteados así es lo que se conoce como desempeño basado en principios. Eso en inglés se reconoce algo así como principal performance, que es la necesidad de lograr los objetivos de manera confiable, abordando la incertidumbre y actuando con integridad. Si ustedes analizan de alguna manera esa definición, como está planteada allí, es justamente la capacidad de potenciar los grandes conceptos de desempeño, riesgo y cumplimiento de una forma integral. ¿Y eso cómo se consigue? Lograr los objetivos de una manera confiable, abordando la incertidumbre, actuando con integridad, justamente con el GRC. Entonces, podríamos decir que GRC es el medio para el fin, donde el fin puede ser el desempeño basado en principios y en el medio es justamente la capacidad de integración y orquestación de esos conceptos que están planteados allí. Bien, visto esto, algunos beneficios en forma general que nos deriva la integración y orquestación. Hago esa referencia porque GRC es eso, es la capacidad de integrar y orquestar, no es ni la norma de gobierno corporativo, ni la norma de riesgo, perdón, ni la norma de cumplimiento, ni la norma de performance, ni las normas de auditoría, no es eso. Esas normas tienen sus frameworks, sus marcos de referencia individuales establecidos por organismos internacionales ampliamente conocidos a nivel global. Tal vez en Latinoamérica tenemos algunas experiencias donde unas normas sí y otras normas estarán o no, y otras son de carácter general y otras son más de tipo local. Pero siempre existirán normas de estos 6 conceptos que están planteados allí en forma general. Entonces, GRC no se puede malinterpretar como gestionar riesgos ni tener normas de gobierno corporativo, en absoluto. Estoy seguro que existirán. Es la capacidad de integrar y orquestar estos elementos para lograr un resultado. Y eso ya nos pone seguramente en otro tono, en otro color, en otra condición, en otro statu quo totalmente distinto al que inicialmente uno podría desarrollar bajo un concepto tan pálido como GRC
la, la descripción del acrónimo en forma general. También lo planteo acá, pero es tal vez una verdad de apuño establecer cuáles son los beneficios de la integración. Pero los beneficios de la integración son muchísimos, empezando por el logro de la misión, la visión, la estrategia, que es uno de los temas que hoy se debate en muchas organizaciones, cómo consiguen bajar la estrategia, el modelo de operación. Usted lo consigue con un modelo de operación que haga bajar el desempeño hasta los elementos más operativos de la arquitectura empresarial. Usted lo consigue, si consigue hacer la integración, seguramente habrá más capacidad de interactuar con la forma ascendente, como se genera conocimiento de información, la forma descendente, como se derivan los registros, las transacciones, etc. Hay los conceptos de sostenibilidad, transparencia, asignación de capital, responsabilidades a las áreas, etc. Y ahorros significativos en costos, por supuesto, porque es que usted no va a tener tantos procesos, mapas de calor en materia de riesgos, intervenciones de control, auditoría, aseguramiento, etcétera, si tenemos absolutamente claro quién hace qué, cuándo lo hace, bajo qué condiciones. Y eso es un elemento que siempre vamos a ver como condición clave en, en los diagnósticos de GRC y particularmente en las prácticas que en forma general una empresa debería aplicar. Bueno. Hay un curso específico de fundamentos de GRC, que es un curso de 8 horas que se hace, digamos, en el contexto previo de el curso profesional de GRCP, que tiene 2 días. Hay un curso de 1 día previo que se hace una sesión entera para discutir y debatir todo este tema de fundamentos, con esto y otros elementos adicionales de cómo lograr integraciones, qué tipo de marcos normativos se integran, etc. Que es una base fundamental para hacer un modelo de capacidad. Entiendan, por favor, que no podría yo entrar a hablar de un modelo de capacidad de GRC sin saber qué es GRC. Entonces, con esta introducción que nos da, digamos, elementos claves para poder interpretar cuáles son los alcances, los desafíos de GRC, es altamente probable entonces que los temas que vienen, roles y competencias, quiénes pueden estar involucrados en grandes temas de GRC y particularmente qué resultados se esperarían y cómo se ambienta un modelo de capacidad, son aspectos que seguramente los van a entender con mayor claridad. Bueno, entender esto de los roles, yo me apoyo y voy a usar esta propuesta del Instituto Internacional de Auditores. Esto está en español, pero creo que nos da los elementos interesantes para la reflexión que quiero hacer. El Instituto Internacional de Auditores propuso el año pasado, hace un par de años ya, tal vez una recomendación sobre la responsabilidad de gobernanza que en forma general una organización debería tener, y planteó un concepto que se llama las 3 líneas de defensa. Recuerden que GRC se integra, se orquesta, se alinea con muchos marcos, y uno de estos marcos justamente es el de el marco internacional de auditoría interna. Me apoyo aquí para tratar de explicar los roles que una organización puede tener, un poco para entender la diferencia entre gobernar las distintas clases de gestión y de alguna manera las distintas evidencias, exposiciones o trabajos que las organizaciones hacen desde el punto de vista de supervisiones, auditorías o evaluaciones independientes, para ponerlo en un lenguaje más claro. El modelo de 3 líneas de defensa, como ustedes plantean acá, ven en la parte superior los órganos de gobierno. Los órganos de gobierno, pues es la junta directiva o el consejo de directores. En algunos países se entiende como comité directivo global o el consejo de dirección, los miembros de la junta directiva. Y viene después la alta dirección o la alta gerencia, que somos, empezando por el gerente general de la empresa y algunas otras personas que tienen esa responsabilidad por grandes temas, grandes áreas, grandes desafíos desde el punto de vista del entendimiento del modelo de negocio, y toman decisiones también desde el punto de vista de la operacionalización de actos de gobierno. O sea, esta parte superior es lo que técnicamente se podría entender como la diferencia entre gobernar y hacer una gestión directiva. La gestión directiva está muy cerca al gobierno en tanto y en cuanto ayude, por ejemplo, en la disciplina
de estudio y análisis de información para proponer escenarios o alternativas, bien para direccionar planes estratégicos, bien para conducir umbrales en materia de riesgo, bien para definir responsabilidades en materia de estructuras organizacionales y funcionales, e incluso para poder derivar desde ahí responsabilidades descendentes hacia otras unidades de negocio, unidades más específicas, unidades operativas. El modelo de 3 líneas de defensa entonces plantea las 3 líneas de defensa que son, como su nombre lo dice, las 3 líneas que defienden los actos del gobierno y de la gestión directiva, y son la primera línea de defensa, que es la que está dentro de la operación, la gestión operativa propiamente dicha, la segunda línea de defensa, que es o la gestión de riesgo, la gestión de cumplimiento, todas las intervenciones de control, pero control de tipo general, no control tan individual, de manera que no está propiamente en la actividad operativa, sino en otro esquema de agregación, evaluación y conocimiento de la forma de operar un negocio. Y finalmente tenemos la auditoría interna, que es la típica tercera línea de defensa. La propuesta del instituto de alguna manera era separar con absoluta claridad la responsabilidad que en materia de aseguramiento hacen los auditores internos para evitar el conflicto que puede generar tenerlos involucrados en otros frentes que no son de su competencia. Este modelo, pues, es interesante porque en el fondo lo que trata es justamente separar esa gran responsabilidad de gobernanza que el modelo plantea entre gobernar, gestionar y asegurar. El acto de gobierno en sí mismo es clave advertirlo, porque no es solamente la emisión de una serie de políticas y directrices, eso es un acto de gobierno, pero el aseguramiento es un rol absolutamente clave, porque de una u otra forma lo que garantiza justamente es que aquello que se planteó se consiguió, y si no se consiguió, cuáles fueron las desviaciones que de una u otra forma pudieron afectar el logro de ese objetivo. Aquí no voy a entrar en materia, eso también hace parte de los fundamentos, porque pues eso es la perspectiva solamente de gobernanza, pero es clave explicarlo. ¿Por qué? Porque quiero básicamente llegar a plantear, entonces, GRC, ¿a quién toca GRC? ¿A quién afecta GRC? ¿Quiénes son los directamente involucrados con la responsabilidad de GRC a nivel corporativo? Y ya lo veremos. Aquí hay una serie de responsabilidades de las autoridades de gobierno, responsabilidades de la alta dirección, responsabilidades de gestión operativa, responsabilidades en la materia de riesgo, control y cumplimiento, las áreas que gestionan, digamos, esos roles, esas responsabilidades específicas, y finalmente el tema de responsabilidades de los auditores. Esto me permite entonces colegir esto que acabo de plantear. Si esa es la visión de gobernanza que un modelo de GRC está proponiendo, desde el punto de vista de gobierno, gestión y aseguramiento, que son las personas que tienen a su cargo la responsabilidad del direccionamiento estratégico y el logro de objetivos, bien a alto nivel o bien en las bases operativas, pues vamos a entender que los roles que se involucran en los distintos proyectos de GRC pues son todos. Desde los organismos que hacen la autoridad de gobierno, que puede ser la junta directiva, como los distintos comités, comité de auditoría, comité de riesgos, comité de desempeño, comité de estrategia, en fin. Y aclaro aquí que no solamente la autoridad de gobierno corporativo, usted puede tener distintos niveles de autoridad abajo: el gobierno de un proceso, el gobierno de un proyecto, el gobierno de la tecnología, el gobierno de personal, etcétera, el gobierno de cumplimiento, que puede estar en roles y funciones bien en cabeza de algunas personas o bien en cabeza de algunos comités. Son aspectos que plantean entonces otras jerarquías, otras dimensiones de la autoridad de gobierno. Por eso entiéndase gobierno, cuando hablamos de GRC, no solamente, incluso no solamente gobierno corporativo. Gobierno corporativo es un elemento estructural y clave, pero no es el único, porque hay muchas organizaciones donde no necesariamente el gobierno corporativo se limita a tener una junta directiva, sino el acto de gobierno en sí mismo
conlleva una serie de responsabilidades delegadas en cabeza de otros que tienen a su vez esa responsabilidad de hacer lo mismo que hace un gobierno de alto nivel. Es la formulación de una estrategia, la emisión de una directriz, de una política, y por supuesto la garantía de la supervisión y el monitoreo para evidenciar que la tendencia va por donde debe ser, digamos, que el resultado que la empresa logre es consecuente con lo que se espera. Entonces, visto así en forma general, ¿quiénes se involucran en proyectos de GRC? Los vemos todos, los directores financieros, los que manejan los recursos, los que manejan las distintas unidades de negocio, los que están al frente de los temas de riesgos financieros, no financieros, todos los encargados del tema de control, cumplimiento, los responsables de información, recursos humanos, auditoría interna y las distintas áreas de operación. Es altamente probable, visto así, que podamos tener entonces, por definición, distintos proyectos de GRC con distintos objetivos, claro que sí. No es que vamos a tener un único proyecto que tenga la capacidad de gobernar, gestionar, asegurar el desempeño y cumplimiento de la organización. No, porque no es cierto desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, la empresa acomete de distintos proyectos, procesos y debe integrar y orquestar los procesos con los riesgos operativos, con los controles que mitigan algunos de estos riesgos, con los planes de continuidad, con seguridad de información, con auditoría, cumplimiento, todo en el marco de una serie de instructivos que la organización operacionaliza y documenta en las redes de interacción o en las bases transaccionales. Eso es un proyecto de GRC. Usted puede tener otro proyecto de GRC donde es fundamentalmente implementar un sistema integrado de gestión de riesgos. Entiende que el sistema integrado de gestión de riesgos va a tener la capacidad entonces de pasar por distintos elementos de arquitectura, alinearse con el desempeño, el control, etc. La visión es que siempre que se habla de un proyecto de GRC, se tiene que cumplir el principio de la integración y la orquestación de todos, y si no todos, algunos, los elementos que están planteados allí. Esto bajo la premisa de que la empresa quiere alcanzar distintos niveles de madurez. Y entonces, cuando planteaba la idea de que un proyecto de GRC se puede trazar a mediano y largo plazo, eso lo que quiere decir es que hay una serie de hitos que la empresa va construyendo poco a poco. Bueno. Ese es un segundo tema, poco para advertir quiénes tienen interés en un proyecto de GRC en una organización y por qué. De alguna manera, con los elementos que estamos planteando desde el punto de vista conceptual, creo que nos daría alguna idea de qué hacer con un proyecto de GRC. Ahora, es interesante porque en los distintos cursos que hemos hecho en general en Latinoamérica, los distintos proyectos de consultoría que se han hecho sobre temas de integración, orquestación, las empresas, etcétera. Siempre ocurre un elemento fundamental y es que, como ocurre en este webinar, si ustedes no se conocen, pero las personas que están aquí, muchos son economistas, ingenieros, auditores, personas del área financiera, otros trabajan en control, otros en auditoría, otros en riesgos. Y tarde o temprano se van a tener que encontrar, si en sus empresas van a tener que hacer un proyecto de GRC, tarde o temprano van a tener que entrar a hacer un proceso, yo siempre lo llamo concilio porque no es tan fácil, pero siempre habrá que tener claro los alcances que se quieren lograr. ¿Cómo se va a lograr? ¿Cuáles son los aportes de unos y otros? ¿Y cuáles son los objetivos comunes que se quisieran lograr? Eso es lo que de alguna manera está puesto acá, puestos como unos resultados universales. Unos resultados universales. Ahorita les explico un poco el cubo también para que lo entiendan, sobre todo para el caso de Hugo y otras personas que no tienen claridad sobre los fundamentos de GRC, pero eso que ven ustedes escrito ahí, lograr los objetivos del negocio, mantenerse a la vanguardia del cambio, optimizar la eficiencia operativa, aumentar la confianza de terceros, se llaman resultados universales. ¿Por qué? Porque son los objetivos que cualquier organización, desde el punto de vista de su sentido común, quiere lograr. Usted tiene una empresa que quiere hacer, pues lograr los objetivos. Usted tiene una empresa que quiere hacer, pues quiero prevenir mis riesgos, porque no me quiero enfrentar a una condición de incertidumbre que acaba mi negocio. ¿Usted qué quiere hacer? Pues yo quiero que todo el mundo trabaje en equipo y además que tengamos líderes y todo el mundo
se comporte con un marco de referencia de honestidad, integridad, etc. Esos son resultados universales. No creo que haya una entidad que diga, no, eso no me interesa. Que nos interesa aumentar la confianza de terceros, mejorar la cultura de organización, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre lo vamos a ver. Siempre vamos a encontrar objetivos como estos. Y no son objetivos para GRC, se llaman resultados universales, porque poder construir un objetivo como proyecto de GRC implica tener absolutamente claro cuáles son los recursos, las capacidades con los que cuento, cuál es el objetivo de manera puntual que quiero lograr, cómo lo voy a medir, cuáles son las metas, en qué lapso de tiempo, etcétera. Ya hablar de un objetivo de GRC es otra condición, pero en suma es por qué tengo que hacer la integración y orquestación, es lo que está planteado aquí como los resultados universales que las organizaciones quieren lograr. Ahora, explicar un poquito la imagen tridimensional que estamos tratando de transmitir. Y esto ya concretamente es una metodología que se llama Jersey Max, que de una u otra forma ayuda a pensar intuitivamente en la forma como deberíamos lograr las integraciones y orquestaciones en las organizaciones. Algo por definición complejo porque es un intangible, es algo que yo no veo y no se trata ahora o de cambiar la estructura organizacional o poner ahora el comité de GRC o poner el vicepresidente de GRC o el gerente de GRC, porque no va a funcionar. De hecho, no funciona. La idea es entender el tema cultural de la organización y saber cuál es la estrategia que desde el punto de vista, como cualquier proyecto, una organización debería trazar con el propósito de lograr un objetivo en un contexto específico, en un contexto de negocio, en un contexto de riesgo, en un contexto de limitación de recursos, etc. Esa es básicamente la estrategia. Lo que nosotros hacemos, o hemos venido haciendo en forma general, y espero que sea de su utilidad, ni más faltaba, es entender la organización entonces no solamente bajo la lógica de la búsqueda del desempeño basado en principios, que es lo que está planteado aquí con los ejes de desempeño, riesgo y cumplimiento. Me traje las bolitas y las puse en la parte superior. Y por el costado derecho, las condiciones técnicas de la gobernanza, que es el gobierno, la gestión y aseguramiento que usted ya conoce. Traducimos esto, el desempeño basado en principios, en 4 ejes, que es el desempeño, riesgo, control y cumplimiento. Y se traduce la gobernanza en las 3 líneas de defensa y los 2 órganos de gobierno y gestión directiva, como van ustedes ahí, gobierno, dirección, operación, etc. ¿Por qué es importante esto? Porque aparece una nueva perspectiva, que es la perspectiva más objetiva, más material, que es la que seguramente todos vemos, que es la perspectiva de la arquitectura empresarial. ¿Usted qué ve en la organización? ¿Usted qué mueve? ¿Usted qué conduce? ¿Usted dónde ve resultados materializados? Pues lo ve en elementos de la arquitectura, o en la tecnología, o en los aplicativos, o en la información y los datos, o en los recursos físicos, financieros, el personal que tiene a su disposición, particularmente en los procesos, la lógica de los flujos, los productos, bienes y servicios, la relación con sus proveedores, la relación con sus clientes, y una serie de manuales, políticas, directrices, solamente por dar algunos nombres. Es decir, esa cantidad de objetos que una organización tiene, mantiene y desarrolla, pues no es la razón de ser de la organización. Eso es lo que técnicamente los expertos en arquitectura podrían decir, son los dominios de la arquitectura, y tienen razón. Hay una serie de consideraciones técnicas de los distintos estándares que están puestos aquí todos juntos. La idea es cómo nos integramos. Entonces tendríamos una nueva perspectiva que es arquitectura, pero la idea de traer una imagen tridimensional como está aquí, es que si yo hablase de desempeño, tendría que hablar de el desempeño en función de la estrategia, los procesos, los recursos, la información, los aplicativos y la tecnología, porque no es el desempeño en sí mismo en lo que tiene que ver con la emisión de una política, una directriz, sino la forma como yo la implemento y la forma como yo logro los resultados en función de esa implementación. Eso es un concepto que va mucho más allá de la emisión de una estrategia, y compromete
su logro a partir de los elementos que conforman las capacidades propias que la empresa tiene, y es lo que vemos allí, en materia de sus recursos, la información, los aplicativos, la tecnología, etc. Eso por un lado. Por el otro, es cómo hago esto cumpliendo con los principios de la gobernanza. ¿Quién gobierna? ¿Quién direcciona? ¿Quién opera? ¿Quién supervisa? ¿Quién audita? Esa es una condición técnica que se tiene que cumplir en GRC. Entonces la idea es, cuando estamos hablando de GRC, en nuestro caso particular, si bien no es el estándar internacional, en nuestro caso particular, mover un proyecto de GRC implicará, de cara al alcance del proyecto que se plantee, una serie de definiciones previas, es decir, ¿usted qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿En dónde lo va a hacer? ¿Usted va a hacer un trabajo de procesos? Bueno, yo me muevo por el eje de procesos, pero moverme por el eje de procesos me va a significar entender cómo los procesos responden a la intención, que es el desempeño, pero satisfacen en la forma como se gestiona la incertidumbre allí, los controles y, por supuesto, el cumplimiento normativo o instrucciones que tienen que caer allí en el desarrollo operativo, particularmente en los procesos. Eso es una misión de GRC. Porque no solamente trabajar los procesos porque sí, no, yo trabajo los procesos en función de un logro, de un objetivo específico de desempeño, pero ¿qué más? Tú debes tener en cuenta los riesgos operacionales que derivan las distintas actividades y debes tener en cuenta los controles que podrían mitigar estos riesgos operacionales y a su vez las normas e instructivos que nacen en el cumplimiento, bien porque sean normas externas o normas internas, que serán necesarios potenciar en los procesos. Es decir, ya dejé el eje de desempeño y ahora me moví por el eje de procesos. Igual me podría mover por cualquiera de los ejes que conforman la gobernanza. Es decir, voy a hacer gobierno que está planteado allí. Listo. Entonces háblame de la forma de gobernar el desempeño, el riesgo, el control y cumplimiento, pero también cómo gobiernas todos y cada uno de los elementos de la arquitectura. Esta es una visión supremamente ágil, porque es una visión que estoy seguro que a ustedes les transmite diríamos así, una perspectiva multidimensional, una visión de orden intuitivo de qué es lo que deberíamos integrar y orquestar cuando estamos trabajando en un proyecto de GRC. En el fondo, el modelo de capacidad que vamos a ver ahora nos ayuda justamente a mirar cómo se logra hacer esta integración. Todos estos elementos que están planteados aquí es lo que hace parte del curso de fundamentos. Solo que aquí necesito explicar esto por qué, que es lo que voy a plantear a continuación. Hablar del modelo de capacidad, entonces voy a ir por un momentico aquí a esta gráfica para explicar algo. Hablar del modelo de capacidad quiere decir que usted está listo para actuar. Y estar listo para actuar significará que debe tener previamente un diagnóstico. O sea, tú tienes que tener un diagnóstico suficientemente claro de cuál es la situación que puedas tener en la organización. Entonces uno dice, wow, pero ¿cómo hago mi diagnóstico? Yo diagnostico el estado de mi gobierno, de mi gestión y mi aseguramiento y ya empiezo área por área, ¿o cómo se hace? Lo que nosotros técnicamente hacemos en términos prácticos, y por eso les mostré el cubo ahora, es ¿de qué forma yo podría hacer un diagnóstico de todos y cada uno de los ejes que están planteados allí? Tiene una forma de hacerse que se analiza en detalle en los fundamentos. De manera que a mí me permite establecer cuáles de todos estos ejes que han sido planteados en el cubo presentan situaciones más maduras, menos maduras o absolutamente pobres que requieren, digamos, una estrategia de mejoramiento continuo. Es decir, hablar de modelo de capacidad, la primera condición es yo tengo que entender entonces sobre qué es lo que voy a operar. Entonces, yo no puedo hacer un modelo de capacidad saltando al vacío, como lo voy a explicar ahora, para entender qué puede ser. Es probable que lo haga el primer día cuando comienzo mi negocio, pues tiene razón, pero ninguna organización es así. Todas las organizaciones tienen cosas, todas las organizaciones tienen procesos, todas las organizaciones tienen gobierno, las distintas organizaciones tienen información, tecnologías, planes estratégicos, etcétera. Siempre hay algo. Entonces, ¿qué hacer? Pues lo primero que tiene que hacer usted es hacer un diagnóstico estructurado de GRC de su organización. Cualquier forma que usted aplique para hacer su diagnóstico estructurado puede ser interesante, pero tiene que tener
una serie de condiciones, una serie de premisas básicas, porque lo que tú vas a diagnosticar no es que la empresa tenga gestión de riesgos, ni que la empresa tenga control, ni que la empresa tenga auditoría. No. Lo que usted va a diagnosticar es cómo están integrados los riesgos con la auditoría, con los procesos, con la información, con el desempeño, en fin, todos los ejes que vimos ahorita en las tres perspectivas. En suma, cómo están integradas las tres grandes perspectivas de desempeño basado en principios, arquitectura empresarial y gobernanza, que en otras palabras es decir, cómo están integradas y orquestadas los 15 ejes que conforman esas tres perspectivas. Si tienes la capacidad de mostrarlo, cómo están integradas y orquestadas, ahora yo sí te diré entonces que estamos frente a un diagnóstico estructurado de GRC. Un diagnóstico estructurado de GRC tiene que dar elementos para poder desarrollar un modelo de capacidad. Porque de otra forma, yo tengo el modelo de capacidad, pero no tengo claro hacia qué lo voy a mover. O sea, ¿para qué voy a usar esa caja de herramientas? Entonces, es fundamental entonces tener claro hasta aquí, de una u otra forma, en el marco de fundamentos, en el marco del concepto de integración y orquestación, qué es lo que tengo que integrar y orquestar, cuál es el requerimiento o la demanda que GRC plantea y de qué forma yo podría hacer, digamos, un diagnóstico preliminar que me dé algunas luces sobre la forma como una organización puede estar integrada. Ahora, es probable que el trabajo sea más sencillo de lo que uno piensa. Porque pregunten en su organización, oye, aquí tenemos gestión de riesgos. No hay gestión de riesgos. Conclusión, el eje de gestión de riesgos no existe. Entonces, eso tiene que decir, no tenemos el eje de riesgos. Su cumplimiento, ¿cómo es? Absolutamente normativo hacia afuera, no hay normas internas, usted puede asegurar que las normas internas se cumplen. Entonces, su control, ¿cómo es? No es que el control se mueva independiente, porque si no hay riesgos, su control es totalmente ineficiente, porque usted no tiene sistemas de riesgo que habiliten si el control es efectivo o no. Conclusión, de desempeño basado en principio, usted lo único medio objetivo que tiene es el desempeño. Y vamos más adentro, si el desempeño solamente tiene una serie de estrategias y no las has validado no de la operación, ya entenderás que tu GRC es absolutamente inmaduro. O sea, hay muchísimo para hacer en una organización y acabo de hacer un diagnóstico de segundos sobre perspectivas globales que uno podría llegar a encontrar en una organización. Los diagnósticos son más complejos si la organización es más compleja, pero si la organización es mucho más sofisticada desde el punto de vista de elementos, recursos, capacidades, etcétera, que tienen acción y además gente muy profesional del alto nivel que cumple competencias particulares, porque tenemos director de cumplimiento, director de riesgos, director de control, auditor, gerente general, 4 gerentes de unidades de negocio, una junta directiva impecable, etcétera. Es probable que en esa organización hacer un diagnóstico de RC sea un poco más complejo, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo para advertir qué cosas seguramente están integradas. Las empresas, mi experiencia personal, creen que es que todo está integrado y orquestado porque hay un oficial de cumplimiento y un director de riesgos y de control, y es falso. Porque lo que pasa con el control y cumplimiento, el riesgo, el performance, es que es totalmente invasivo y usted lo ve en todas partes. Pero el hecho de que esté en todas partes no quiere decir en absoluto que esté integrado. Todo lo contrario, puede llegar a connotar que lo que está pasando es que la empresa está manejando unos niveles de ineficiencia aterradores, y esos son los aspectos que seguramente en GRC va a tener que atacar. Bien, después de haber hecho el diagnóstico, ahora sí hablemos un poquito del modelo de capacidad. El modelo de capacidad lo que dice es, ¿cuáles son, hecho tu diagnóstico, cuáles son los componentes y elementos que debes tomar en consideración como una caja de herramientas que te va a permitir resolver los problemas que has identificado en un diagnóstico? Eso es en suma un modelo de capacidad, por eso se llama así, un modelo de capacidad. Es decir, si yo lo aplico, voy a encontrar ahí un conjunto de prácticas que me ayudan a entender, interpretar, manejar, ejecutar, como está planteado en los componentes, acciones específicas que debería poner en práctica. El modelo de capacidad se mueve con 4 componentes que operan como piñones. Aquí están vistos de otra forma, pero realmente son los mismos piñones que vimos aquí en el diagnóstico. Y es, después de haber hecho el diagnóstico, tú tienes que interpretar, conocer qué es lo que quieres hacer, qué quieres lograr, cuándo lo quieres lograr, con qué lo quieres lograr. Segundo, tienes que hacer un óptimo diseño que te permita alineamientos, porque esa es la razón de ser de GRC. Teniendo estos 2 elementos claros de diseño y planeación, haría el to-do, la ejecución,
Y la ejecución, obviamente, tiene que ser un elemento que yo pueda evaluar para confrontar cuál es el salto de madurez que estoy logrando con esos piñones integrados. Es decir, cada vez que yo hago circular los piñones con las distintas prácticas que un modelo de capacidad induce, yo tengo que lograr que el nuevo diagnóstico que pueda hacer demuestre un salto de madurez. Eso no está aquí explicado, pero desde el punto de vista de madurez hay cinco niveles de madurez, desde los estados de inconsciencia, fragmentación, alineación, integración, orquestación. Y cada estado de madurez, imagínense ustedes, como si fuera una mezcla de ejes de las perspectivas de distintas formas. Unos ejes más desarrollados que otros, unos más inmaduros que otros, o todos inmaduros, etc. Esas distintas mezclas se han categorizado en 5 ejes fundamentales y es lo que en GRC se pone como una calificación de un GRC global, un GRC estructurado. Digamos que el número o la franja en la cual estoy es menos importante. Es como una empresa desde el punto de la dinámica de madurez puede ir logrando resultados, madurando ejes, etcétera. Si usted madura un eje, es altamente probable que madure una perspectiva. Y si maduras una perspectiva, es altamente probable que madures la composición o la capacidad interna de tu modelo de capacidad, y es lo que técnicamente está aquí explicado. Bueno, el primer componente que hay en el modelo de capacidad, entonces, para que lo tengan claro, esto ya es parte del curso de ERCP, el curso profesional de GRC. Un profesional de GRC aprende entonces, en el curso de fundamentos aprende el diagnóstico. Y en el curso profesional aprende a potenciar las prácticas que mueven todos y cada uno de estos piñones para un proyecto específico. Entonces, ¿qué cosas va a aprender? Entonces, el componente el primero que está aquí, conocer o comprender o entender, el término en inglés es learn, que puede tener varios significados. Nosotros, el entendimiento que le damos global es una comprensión. Tienes que entender muy bien qué es lo que quieres lograr en una estrategia de GRC, en un proyecto específico. ¿Qué es lo que quieres lograr? Es definitivo, porque bajo esa premisa es que voy a plantear mis objetivos, mis métricas, mis indicadores, mis recursos, mi plazo. Es decir, hay una serie de responsabilidades y decisiones que allí nomás se van a poner sobre la mesa para tratar de establecer justamente si soy, ahí sí como dicen, si soy capaz o no de conseguirlo. El componente de conocer, entonces, él tiene una serie de interacciones claves. Interacciones claves, seguramente lo vamos a ver en distintos marcos de referencia, pero tendremos que pasar por entender el contexto de mi negocio. ¿Usted a qué se dedica? ¿Cuáles son las variables del contexto externo que lo afectan? En ese marco, usted tiene establecido oportunidades a más requerimientos y cómo es el contexto interno, cómo es la cultura de la organización y cuáles son las estrategias y capacidades que usted tiene o advierte que puede tener hoy. En términos, digamos, esto sería de un modelo de GRC de alto desempeño, porque sería todo el modelo corporativo. Esto es clave decirlo porque si usted se mueve por un eje cualquiera, bien sea por cumplimiento o por riesgo, o por control, o por desempeño, siempre vas a tener unos contextos particulares. Es probable que el contexto más fuerte es aquel que induce el factor del tipo de negocio que se dedica, etcétera, porque traduce desde fuera una serie de compromisos y responsabilidades que yo solamente por hacer eso, por hacer esa actividad, voy a tener que asumir. Entonces es clave el componente de conocer. Y en ese caso concreto, conocer desarrolla 4, esto se llaman elementos. Entonces, conocer es el piñón, y ese piñón, que es un componente, en el caso de modelo de capacidad, tiene 4 elementos. Uno es contexto externo, contexto interno, cultura y partes interesadas, y más aún, cada elemento, miren al costado izquierdo, tiene las prácticas que vamos a tener que aplicar. Entonces, él ayuda a orientar qué tipo de prácticas deberías aplicar en función de, es que estoy haciendo mi proyecto de GRC, yo tengo clarísimo el contexto externo, pero no sé cómo abordar el contexto interno. Hay prácticas específicas que nos dan una luz de qué tipo de acciones deberían aplicarse. Sobre el tema de cultura, yo no tengo la más mínima idea qué tendría que hacer. El modelo de capacidad de GRC te da, estas prácticas se desarrollan en sus prácticas, entonces ustedes entenderán que el modelo de capacidad
que yo creo que vamos a tener en español la próxima semana, es altamente probable que OSEC lo emita, van a encontrar un sinnúmero de prácticas que permiten potenciar más a fondo, por ejemplo, analizar la cultura ética. Van a encontrar una serie de prácticas complementarias sobre el tema. El segundo componente se llama alineamiento o alinear, to align en inglés. El tema aquí es interesante porque la segunda parte es como, después de haber definido estrategias y capacidades que la empresa debería tener, y si no las tiene, hay que ponerlas, hay que desarrollarlas, hay que estructurarlas. ¿Estructurarlas para qué? Para poder mover el segundo piñón que se llama el piñón del alineamiento. El piñón del alineamiento ya cae concretamente en la definición de objetivos, ya son conceptos que seguramente en la estrategia las empresas manejan, la visión, la misión, los objetivos estratégicos, etc. Ahí el valor agregado es que GRC demanda la necesidad de que si hablas de objetivos, también hablas de riesgos estratégicos, hablas de responsabilidades de cumplimiento de alto nivel y, por supuesto, responsabilidades de control de alto nivel. Esa es una primera alineamiento fundamental, arriba. Y ese alineamiento arriba tiene que producir, entonces, objetivos y metas de alto nivel. Y una cosa son los objetivos de desempeño, otra, los de riesgos, que son normalmente lo que conocemos como criterios, los umbrales, el apetito, la capacidad, la tolerancia, etc. Y de requerimientos, aquí se habla de niveles de conformidad, es porque no son solamente normas externas, porque las normas externas por definición se cumplen al 100%, no hay posibilidades de incumplimientos. Pero normas involuntarias, normas internas, probablemente sí. Actos disciplinarios en materia de comportamiento del personal, etcétera. No todo se resuelve con marcos normativos que se implementan en procesos, en la operación, en la información, etcétera. Hay muchos elementos que son de orden cultural que requieren una evaluación para potenciar las conductas deseadas y eso son también prácticas que GRC define. Conclusión, aquí tenemos que cerrar una serie de indicadores que son los que vamos a llevar a los modelos de operación. Y el modelo de capacidad de GRC entonces dice, usted cuando trabaje con el segundo componente que se llama lineal, va a tener que trabajar 5 elementos. Dirección, objetivos, identificación, evaluación y diseño. Y cada uno de esos elementos tiene a su vez una serie de prácticas generales que son las que están planteadas aquí de forma general. Cuando tengan acceso al modelo de capacidad van a tener la oportunidad de mirarlas en detalle, pero es importante que entiendan el concepto. Esto es que si usted está pensando alinear, tienes que pensar en prácticas como las que estás planteando aquí. Y esas prácticas, por supuesto, son consecuentes con los elementos y el objetivo que el componente quiere conseguir. Si las prácticas, por ejemplo, de diseño, como están planteadas acá, son tan extensas, pues entenderán ustedes que las subprácticas son mucho más extensas aún, porque desarrolla cada, por ejemplo, esto, explorar opciones para abordar los requerimientos, es una práctica del modelo capacidad de el elemento de diseño que tiene que ver con el componente de alineamiento, de alinear. Esa práctica es probable que tenga 4 o 5 subprácticas. Conclusión, un modelo de capacidad, por definición, lo que te da es la caja de herramientas del conjunto de prácticas y subprácticas que usted debería tomar en consideración para su proyecto específico de GRC. Por eso advertía, y lo digo aquí, la necesidad de hacer un diagnóstico, porque haciendo el diagnóstico yo podría establecer qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, cuándo lo quiero hacer, por qué lo quiero hacer, y las prácticas que el modelo de capacidad plantea es un modelo de alto desempeño, un macro modelo de GRC, un macro proyecto de GRC, para ser más preciso, y en esa premisa vamos a encontrar entonces una serie de prácticas que para mi proyecto son puntuales, para mi proyecto, el proyecto de mi organización. Bueno, el tercer componente se llama ejecución y ya podrán ustedes entender que si usted ya estableció el contexto general, ya hizo una evaluación, una estrategia y un diseño de alineamiento, lo que sigue es la operación. GRC identifica una clara diferencia entre acciones y controles, en tanto y en cuanto los controles persiguen mitigaciones de riesgos, al paso que las acciones no propiamente. Eso es una confusión que muchas organizaciones no la tienen suficientemente clara. Para una organización todo es control. Y si para una organización todo es control,
usted puede tener unos problemas de ineficiencia brutales, que no va a tener la capacidad de cantar. GRC te va a ayudar de alguna u otra forma a pensar en eso. Es clave decirlo porque cuando usted piensa en acciones y controles, el modelo de ir a, mira, estos elementos los puede tomar en referencia, controles, políticas, comunicación, educación, incentivos, notificación, etc. Los controles aquí son clasificados, las acciones y controles son clasificados en tres direcciones, pues. Las acciones y controles proactivos, las acciones y controles detectivos y las acciones y controles de respuesta. No son reactivas, porque la reactiva es la que da seguramente el origen a la respuesta. La respuesta es un poquito más, por lo menos en español, es un poco más que la simple identificación de un acto reactivo, es porque no es resolver el tema o el hecho o el evento o la condición en sí mismo, sino establecer qué es yo, no vuelve a ocurrir. Eso es una respuesta. GRC entonces plantea también una serie de prácticas para estos elementos y dentro de esas prácticas también una serie de subprácticas bajo la misma filosofía que he venido planteando. Esta pues obviamente es muy extensa porque entenderán que son malos elementos y entenderán que la ejecución pueda llegar a tener distintas connotaciones. Y finalmente el monitoreo, que es clave porque fíjense que cierra el ciclo. Tengo que cerrar mi ciclo porque voy a examinar lo que dije que quería hacer, lo que diseñé que quería hacer, lo que estoy ejecutando que quería hacer. Ahora quiero explorar si los resultados que tengo son consecuentes con esas premisas previas. El monitoreo y el aseguramiento, como está planteado aquí, también tiene una serie de elementos. Los elementos son los que vemos acá: monitoreo, aseguramiento, mejoramiento continuo, y cada uno tiene sus prácticas. Al interior de sus prácticas tendríamos que desarrollar otras sus prácticas, en fin. Conclusión: si yo me devuelvo a esta gráfica, a esta primera, cuando planteaba yo el diagnóstico y decía, a esta de los piñones, digo, wow, ya tengo el diagnóstico, entonces ¿qué necesito? El diagnóstico me va a decir qué es lo que yo tengo que mejorar. Porque todo en la vida se tiene que mejorar. Aquí no hay nada que es que ya está listo. No, se tiene que mejorar. Independientemente del estado de madurez, yo digo que tengo que mejorar. Cuando yo digo que tengo que mejorar, entra el modelo de capacidad en acción cuando yo defino que lo que voy a hacer en el corto plazo, paso 1, es un proyecto de implementación de un sistema de gestión de riesgos enfocado en GRC, porque no tenemos. Desarrollar un proyecto de GRC, de riesgos enfocado en GRC, impone una serie de prácticas de todos y cada uno de los piñones, de conocer, alinear, ejecutar, evaluar, etc. O sea, del conjunto de prácticas y subprácticas, que hace un momento les expliqué, vamos a derivar las subprácticas que potenciarían mi proyecto de gestión integral de riesgos. Ahora, no, es que voy a hacer un proyecto de optimización de los procesos enfocado en GRC. Vas a optimizar los procesos enfocados en GRC, entonces vamos a evaluar, entonces cuáles son las prácticas que van a necesitar conocer, alinear, ejecutar, evaluar para hacer un salto de madurez de la entidad. No, es que vamos a implementar una tecnología especializada en GRC o una tecnología para un BPMS, para implementar automáticamente mis procesos. ¿Lo vas a hacer? Bueno, si eso es lo que vas a hacer, entonces enfocarlo en GRC, que implicará qué prácticas de conocer, alinear, ejecutar, evaluar. Esa es la esencia fundamentalmente del modelo de capacidad. No es que tengan que hacer las 800.000 prácticas que tiene el modelo de capacidad, ni mucho menos, ¿no? De hecho, eso no es, porque si no cualquiera puede coger el libro y leerlo. El modelo de capacidad no es entender, frente a contextos y circunstancias particulares, qué tipo de prácticas un profesional de GRC debería entender, digerir, decantar con el propósito de lograr el objetivo que quiere lograr. Y las prácticas tienen un elemento interesante de adentro. Es que cada práctica, por definición, cuando ustedes la lean, van a encontrar, wow, esta práctica me habla de desempeño, de riesgo, de control, de cumplimiento, del gobierno, de aseguramiento, todo en un empaqueta en ese concepto de integración orquestación lo que se quiere lograr. No es una simple práctica de cualquier framework, es una práctica
que su esencia siempre va orientada a la integración, orquestación, y es en suma lo que estoy tratando de explicarles. Eso está en este documento que se llama Modelo de Capacidad GRC, la versión 3. Es una versión que tiene días. El día de ayer se hizo el lanzamiento en inglés. Y estimamos que en los próximos días se haga el lanzamiento en español. Un experto en GRC aprenderá eso, es cuáles son las prácticas que yo debería usar, potenciar, desarrollar para conseguir que mi GRC cumpla con las condiciones de capacidad y madurez que yo en un momento dado pueda llegar a requerir. Un aspecto final para dejar claro aquí es el siguiente, y seguramente alguien, si no me lo pregunta, puede tener esa inquietud. No quiere decir en absoluto que es que estas prácticas puestas ahí tienen la posibilidad siquiera de quitar las prácticas o los estándares de riesgo que puede hacer una empresa, o los estándares de gobierno corporativo que tiene una empresa, los estándares de cumplimiento que tiene una empresa, las prácticas de procesos, el TOGAF en arquitectura, la auditoría interna, etcétera. No. Cada eje de los que vimos ahí, el modelo de capacidad, tiene por definición o prácticas, o principios, o estándares, o normas de referencia que si no son de origen internacional o global, son de origen local, estoy seguro. ¿A dónde está el punto? Que usted va a tener, cuando haga su proyecto de GRC, dos tipos de prácticas. Va a tener las prácticas propias del marco o modelo de referencia que aplica usted o su organización, y las prácticas que el modelo de capacidad de GRC le propone. No quiere decir en absoluto, por favor, que es que ahora las prácticas de GRC le va a quitar las prácticas que usted viene haciendo. No, las prácticas de GRC tienen un aderezo interesante, y es que le da una luz de cómo la práctica que usted viene aplicando en su organización la debería complementar de manera tal que le permitiera una integración orquestación. Explico. Si uno mirase, por ejemplo, el marco internacional de gobierno corporativo de OCDE, por ejemplo, ahí hay una práctica que le dice al gobierno corporativo: usted es responsable por, en la junta directiva, usted es responsable por garantizar la efectividad del control. Y garantizar la efectividad del control quiere decir que usted debe tener la preocupación de entender cuáles son los riesgos que afectan a su empresa. Se lo dijo a la junta directiva. La práctica de GRC de alguna manera da orientaciones de cómo debería ser un alineamiento entre riesgo y control, pero hay estándares específicos de control y estándares de riesgos independientes. Entonces lo que usted va a tener que hacer es hacer estas alineaciones tomando como referencia la práctica que el modelo de capacidad le puede estar generando. Por eso es que la lectura de las prácticas no es tan simple. No es, esto vamos a ver si tenemos esa práctica. Decir que tenemos esa práctica, es probable que esa práctica se esté ejecutando por vía del estándar de riesgos, pero se está ejecutando de una manera totalmente desintegrada, de una manera no orquestada como GRC quisiese que se manejase. Esa es la razón por la cual yo en broma siempre digo que el análisis del modelo de capacidad hay que hacerlo en compañía de un adulto responsable. ¿Por qué? Porque podríamos llevar a la organización a hacer, además de las prácticas que tiene, otras más. Y resulta que las otras más son las mismas prácticas que vienes haciendo, pero las vienes haciendo de una manera ineficiente. Eso es clave tenerlo claro, porque es un framework o un marco de referencia que da algunas señales de cómo hacer alineamientos, orquestaciones de sus prácticas, de las prácticas cuáles, las que viene aplicando ahora, bajo un entendido bien interesante, y es bajo la referencia de una buena práctica a nivel global, de una buena práctica reconocida, y más aún, sus jefes o los directivos de las empresas o los stakeholders son los primeros que van a reconocer el valor agregado de una estrategia como esta, porque va a llevar implícito el ahorro de costos, el ahorro de una cantidad de esfuerzos que en ocasiones no tienen los impactos que se quisiese o cumplen solamente funciones independientes, y si las cumplen a veces son de mero cumplimiento. Es decir, hay una serie de proyectos en los cuales están metidas hoy las organizaciones que si se hiciesen bajo el enfoque integrado de GRC, es altamente probable que tendríamos otros resultados
muy superiores a los que en forma general se han venido planteando. Bien, ya para terminar un par de cosas. Entonces, ¿qué es lo que un GRCP, un profesional de GRC aprende en el curso profesional y en el curso de certificación de GRC? Es un curso de 2 días que básicamente aprende a conocer cómo usar las prácticas del modelo de capacidad. Nosotros vamos a hacer unos webinars en las próximas semanas, como está planteado acá, donde vamos a analizar cada uno de los componentes que tuve la oportunidad de contarles en forma general. Están cordialmente invitados para darles una... El modelo de capacidad que les acabo de contar lo pueden bajar gratis, lo pueden consultar gratis de la página del emisor, que es OC. Y lo que vamos a hacer es estos 4 webinars con el objetivo de presentar estos elementos. ¿Qué es lo que se debe entender y aprender? ¿Qué es eso? El primer componente. Mientras planeamos para el desempeño basado en principios. Esa pregunta, si se las hubiera hecho al comienzo de esta pequeña presentación, a muchos de ustedes no lo entenderían, pero creo que con esos elementos básicos creo que yo entiendo ya qué es lo que usted me quiere decir. ¿Cómo aplico el primer piñón para el logro del desempeño basado en principios, que es el fin de GRC? Es lo que dice ahí. Segundo, ¿qué deberíamos alinear para obtener un desempeño basado en principios? Otra vez, ¿qué es el segundo piñón? ¿Qué acciones y controles? Tercer piñón. Y cuarto, ¿cómo deberíamos potenciar, revisar el diseño y la operación de las acciones y controles, que es básicamente monitoreo? Ahí el punto clave es que observen que GRC no solamente va a evaluar el logro del objetivo en términos de un salto de madurez, sino qué fue lo que usted diseñó, y ahora muéstreme que eso que diseñó sí le funcionó en términos de lo que usted diseñó, 1. Y 2, que lo que diseñó sí operó como usted esperaba que operase. Toda esta información, con el mayor gusto, está a su disposición en nuestra página de GRC en español. Hay una cantidad de información, webinars y otra serie de cosas. De hecho, hace un par de meses sacamos un libro de fundamentos de GRC que desarrolla de una otra forma la alineación de las perspectivas, los ejes, etcétera, que con el mayor gusto, si no lo tienen, lo pueden consultar en la página o nos dicen y se lo hacemos llegar con el mayor gusto. Finalmente, contarles que en las próximas semanas vamos a tener una capacitación, una semana de formación de GRC en Bogotá, Colombia, en Ciudad de México y Santiago de Chile. Aquí hay algunas personas de México, hay algunas otras personas de Buenos Aires, hay algunas otras personas de Costa Rica, en fin. Por ahora, desafortunadamente, los cursos están siendo presenciales y razones muchas, pero una de las principales es que hacer un curso virtual de tremenda intensidad tomaría mucho tiempo, 1 y 2. Un curso virtual requiere mayor interacción de parte de la audiencia y eso implicará una serie de esfuerzos de talleres y cosas que aún estamos, digamos, en proceso de preparación. Si Dios quiere, es probable que para el próximo año estemos desarrollando esos cursos virtuales para toda Latinoamérica sobre distintos frentes, ¿no? Ahora, ustedes ven aquí el curso de fundamentos, curso profesional de GRC y GRCP, pero hay otra serie de cursos que nosotros hemos venido adicionando porque nos parece que hacen valor desde el punto de vista de los proyectos que las empresas hacen. Por ejemplo, ¿cómo sería una gestión integral de desempeño, riesgo, control y cumplimiento cuando yo aplico otros modelos como BAN, Scorecard o ISO 33000 o Basilea o normas de cumplimiento como SOX o normas internas o el COSO, etcétera? ¿Cómo se hacen esas integraciones? Y el último día de la semana, una charla sobre cómo desarrollar una arquitectura de procesos, modelamiento e implementación bajo foco de GRC, de manera que ese proceso, no solamente el gobierno, la gestión y el aseguramiento se lleven a cabo, sino se tenga la capacidad de apoyar de una u otra forma los distintos ejes que de una otra manera el desempeño basado en principios impone. Desempeño, riesgo, control, cumplimiento, etc. Uno de gobierno corporativo es responsabilidades. Hemos hecho muchos proyectos en empresas de implementación de proyectos de gobierno corporativo enfocados en RC, que no solamente emitir manuales y políticas instructivos y website
y capacitaciones y ya. Un tema muchísimo más complejo que ello, en tanto y en cuanto las juntas directivas tienen la responsabilidad en términos prácticos, el cumplimiento, la garantía de cumplimiento del riesgo, el logro de objetivos, etcétera. Eso es desafiante y ese es un punto que en el caso de GRC se plantea como una responsabilidad clara del gobierno. Y otra serie de cursos que vamos a lanzar, ya será para el otro año, la relación de auditoría interna con GRC, un curso especializado de gestión integral de riesgos bajo enfoque de GRC, y uno de tecnología, o así, básicamente todo el tema de la discusión contemporánea del COVID bajo GRC, y ese es el último punto que quisiera plantearles. Observen que no existe hoy frameworks o marcos de referencia que no estén hablando de GRC. Cualquier marco de referencia, ya tenemos hasta gestión de calidad enfocado en GRC y gestión de calidad enfocado en GRC. La reciente modificación que hizo fue la incorporación de un nuevo principio, concretamente relacionado con el alineamiento del desempeño para el riesgo de cumplimiento, que son claves desde el punto de vista del nuevo, digamos así, el nuevo quehacer o el nuevo direccionamiento hacia el cual se están llevando los marcos regulatorios. Porque no parece justo poner y exponer a las empresas a asumir una cantidad de costos simplemente por tener que aplicar un marco normativo y la empresa caiga en la trampa simplemente de crear un nuevo jefe, una nueva dirección, una nueva función, una nueva responsabilidad, unos nuevos procesos, una nueva información, una nueva tecnología y un silo totalmente independiente para esa nueva responsabilidad que acaba de aparecer. Ese es el tremendo error que ha venido ocurriendo en muchas de las organizaciones y me parece que GRC es una reflexión en torno a eso. Al fin del día es pensar en torno a eso. ¿Por qué no cambiamos esa forma de pensar y por qué no hacemos esto de una forma distinta? Esa es básicamente la filosofía que en forma general hemos querido transmitirles.